El moquillo produce un daño en el sistema vestibular. Pero, ¿cuál es la función del sistema vestibular? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que un propietario llama a su perro. El primer paso que va a hacer el perro es escuchar el llamado. El segundo paso es mover la cabeza y los ojos en dirección al propietario. Y el tercer paso es ir corriendo hacia el propietario, hacia el que lo llamó. Esto ocurre normalmente gracias al sistema vestibular. Ahora, lo que ocurre cuando el sistema vestibular está dañado es lo siguiente. El propietario llama a la mascota. El perro puede escucharlo o puede ser difícil para él escuchar el llamado. Si lo escucha, con respecto al movimiento de la cabeza y de los ojos, la cabeza va a estar en forma lateral, va a estar lateralizada y los ojos van a tener un movimiento anormal, que se llama nistagmo. Con respecto al tercer punto, no va a poder ir corriendo hacia el propietario, ya que va a tener una incoordinación cuando esté caminando, se va a caer, va a rodar, también va a tener un movimiento de pedaleo, como si estuviera nadando. Entonces, podemos decir que el sistema vestibular se encarga del equilibrio, de mantener la postura, del movimiento de la cabeza y de los ojos. Como dijimos al comienzo del video, el moquillo produce un daño en el sistema vestibular, exactamente en el sistema vestibular central. Hola estudiante, muchas gracias por venir. En este video vamos a hablar de cómo un perro escucha, también cómo está relacionado el equilibrio con los ojos y por supuesto cómo está relacionado con el andar. Empecemos con este video. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El propietario llama al perro. Vienen las vibraciones al oído externo. Ingresa. Llega a la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra. Y transmite estas vibraciones a los huesos del oído medio. Martillo, yunque y estribo. Vibra el martillo, vibra el yunque y luego vibra el estribo. Y el estribo se conecta con una ventana oval que va directamente al oído interno. En el oído interno tenemos dos partes. Una parte que se dedica al equilibrio y otra parte que se dedica a la audición. La parte que se dedica a la audición, llamada cóclea, se divide en tres rampas. La rampa vestibular, rampa coclear y la rampa timpánica. Cuando el hueso del estribo contactó con la ventana oval, le transmite vibraciones que van hacia el líquido que contiene la rampa vestibular. El líquido que está dentro de esa rampa se llama endolinfa. Entonces, estas vibraciones se transmiten a través de la rampa vestibular, luego se transmiten a la rampa coclear. Y cuando se transmite al líquido que contiene la rampa coclear, hace que se mueva una membrana tectoria que desplaza, que estimula unas células que están en el órgano de Corti. Entonces, al estimular estas células que están en el órgano de Corti, que es lo que capta, que tiene estas células receptoras, se generan unos potenciales de acción que transmiten impulsos hacia ramas del nervio coclear. Entonces, el movimiento que es generado por la membrana tectoria se transmite ahora hacia el nervio coclear. Como dijimos al comienzo del video, en el oído interno hay una parte que se dedica al equilibrio, que son el utrículo, el sáculo y tres conductos semicirculares. Ahora, tenemos receptores acá también, que son una mácula en el utrículo, una mácula en el sáculo y cada uno de los tres conductos semicirculares contiene una cresta, un receptor llamado cresta. Entonces tenemos 5 receptores que captan movimientos de la cabeza, deslizamientos también hacia adelante, y estos movimientos son transmitidos hacia unas fibras
del nervio vestibular. Luego, el nervio vestibular se une al nervio coclear y forman el nervio vestíbulo coclear, los cuales van luego al encéfalo. El nervio vestibular va hasta el tronco encefálico, específicamente al núcleo vestibular. Y este núcleo vestibular permite transmitir la información del nervio vestibular hacia otros dos nervios, el nervio oculomotor y el nervio abducens, los cuales tienen una acción sobre los ojos. Si hay un estímulo en el oído interno derecho, entonces los ojos tienen que ir hacia la derecha. Entonces, el ojo izquierdo se desplaza hacia la línea media del cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta que hay 6 músculos en cada globo ocular. Y el que va a desplazar el ojo hacia la línea media va a ser el músculo recto medial, el cual está inervado por el nervio oculomotor. El ojo derecho se tiene que desplazar hacia lateral. Y ahora, esto lo va a hacer gracias al músculo recto lateral. Y este movimiento desplaza al ojo, o sea, aleja al ojo de la línea media, lo aleja. Y entonces este movimiento se llama abducción. Entonces este músculo recto lateral está inervado por el nervio abducens. El nervio vestibular llega hasta el núcleo vestibular y a partir del núcleo vestibular hay 3 direcciones. Uno de ellos es hacia el ojo, que es el sistema vestíbulo ocular. El segundo sistema es el sistema vestíbulo cerebeloso, que va hacia el cerebelo. Y el tercer sistema es el sistema vestíbulo espinal, que va hacia la médula espinal para controlar a las motoneuronas del cuello, del tronco y de los miembros. Esto sería el momento en el que va corriendo hacia el propiotario. Este es el mecanismo por el que se controla la caminata, el equilibrio, la postura. Como dijimos al principio del video, el moquillo produce un daño en el sistema vestibular central. ¿Y cuál es el sistema vestibular central y el periférico? El periférico básicamente es los receptores que están en el oído interno, que son las crestas, las máculas, que están en el utrículo, sáculo y conductos semicirculares, y el nervio vestibular. Después, el sistema vestibular central es lo que está en el núcleo vestibular y las conexiones hacia el globo ocular, hacia la médula espinal, hacia el cerebelo. Ahora, el moquillo produce un daño en el sistema vestibular central, pero hay otras causas que producen daños en el sistema vestibular, que lo vamos a ver en un próximo video. Además, algo para diferenciar al daño en el sistema vestibular central del periférico es el nistagmo, que es otro tema que lo vamos a ver en globo ocular. Bueno, por lo pronto, nos vemos en el próximo video y a seguir estudiando. Un abrazo.